Donde yo vivo, se ha perpetuado en el poder una familia, la familia Briñole. Están hace 27 años al mando de la intendencia. Ingresaron sin nada y ahora son multimillonarios, sino por la obscenidad en cuanto al manejo de los recursos públicos, en cuanto a la falta de transparencia, en cuanto a la ostentación de poder y la impunidad. ¿Por qué sostenemos que en Formosa se violan todos y cada uno de los principios republicanos? Primer principio republicano, soberanía popular. La soberanía popular es lesionada en Formosa a través de la aplicación de un sistema electoral fraudulento como es el de la ley de lemas, donde se desvía la voluntad popular sin consentimiento de los electores. También se lesiona a través del miedo, porque el miedo es una política de Estado en Formosa, a través de los aprietes, a través de el manejo discrecional de los recursos públicos que tienen los intendentes y que los utilizan para ganar elecciones, a través de el clientelismo político que se ha perfeccionado en Formosa y a través del fraude. El año pasado el intendente del Colorado nos ha hecho noticia nacional cuando explicaba cómo iban a hacer para cambiar votos por bolsitas de mercadería. Por casa. Sí, pero la casa somos muchos. Bueno, el domingo, cuando se van a votar, es una bolsa por voto. Y el otro que tenemos que aclarar, Horacio y todo, es que le damos papelito para que vaya a retirar la mercadería después de la empresa. Guarda que ese si queda con el voto, nos anula el voto, ¿eh? Sí, eso le vamos diciendo allá en las mesas. Bueno, Eso se le dice en las mesas. es una mercadería por casa. Antes de votar, el intendente tiene que pasar, no después de votar. No, antes, pero ¿sabes qué? Ya, El tema es que si no tiene el troque, dos cosas le vamos a pedir nosotros allá. El comprobante de que votó y el troquel para darle la mercadería. Le entregamos ese y le agujereamos el... ¿Estamos? Bueno, Vamos. De esa forma se ganan elecciones en la provincia de Formosa. Segundo principio, división de poderes. ¿De qué división de poderes vamos a hablar en Formosa? Donde el único que ejerce la suma del poder público es el gobernador Insfrán, junto a sus intendentes, que actúan como señores feudales, cada uno en sus municipios, y todos responden a Insfrán. ¿De qué división de poderes vamos a hablar, por ejemplo, en el Colorado? Donde Mario Briñole es intendente. Fernando Briñole, su hijo mayor, concejal y presidente del consejo. Marcelo Briñole, su hijo menor, concejal y vicepresidente del consejo. Mariela Briñole, su hija, titular de la empresa constructora, junto a uno de los hijos, que son los que realizan las obras públicas en el Colorado. Y Clara Doroñuk, 17 años concejal y presidente del consejo, actual diputada provincial. La esposa. Entonces, ¿de qué división de poderes vamos a hablar? ¿Quién podría creer que alguno de los hijos podría controlar al padre o la señora controlar al marido? Más aún, cuando todos serían cómplices del enriquecimiento ilícito familiar. Y yendo al orden provincial, ¿de qué división de poderes vamos a hablar cuando en la Cámara de Diputados de la provincia los únicos proyectos que se tratan y se aprueban son los que provienen de Casa de Gobierno, es decir, son los que provienen del gobernador Insfrán? Y donde el Poder Judicial no investiga causas de corrupción, no investiga causas donde están involucrados funcionarios del poder. A mí como concejal, con otro compañero de bloque, nos tocó realizar 2 denuncias. Una en la justicia provincial y otra en la justicia federal, por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito, por negociaciones incompatibles con la función pública, por defraudación al Estado, por asociación ilícita, entre otros delitos de corrupción. ¿Y saben qué pasó?
hasta ahora duermen el sueño de los justos esas causas en Formosa. Lo único que ha hecho el juzgado, los únicos actos procesales que se han realizado han sido negarnos sistemáticamente nuestros planteos para constituirnos como querellantes en esas causas. Porque todos los días observamos presuntos hechos de corrupción y queríamos aportar más prueba. Ni siquiera los llamaron a declarar. Y en la justicia federal, que por ahí uno puede tener un poco más de esperanza, se declararon incompetentes y bajó al mismo juzgado donde atiende la causa anterior. Esa es la justicia en Formosa. Una justicia que no investiga al poder. Tercer principio republicano, periodicidad en el ejercicio de la función pública y alternancia en el poder. ¿De qué periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos vamos a hablar cuando nuestro gobernador lleva 31 años como gobernador? Previo a eso fue 2 mandatos vicegobernador, previo a ello diputado, más de 40 años dirigiendo el régimen. Es el gobernador con más años como gobernador en la nación argentina. Pero esta idea de perpetuidad en el poder que podemos observar en la figura del gobernador Insfrán no solo se agota en él, se replica en cada una de las intendencias. Y voy a mencionar algunos ejemplos. Lorenzo Smith, 31 años hace que es intendente de Villa 213. Luis Rivero, 27 años como intendente de San Martín II. Rubén Pereira, 31 años como intendente de Buenavista. La familia García, más de 27 años manejando la intendencia de Mansilla. Mario Briñole, 27 años como intendente y ahora lo está preparando al hijo para sucederlo en el poder en el Colorado. A esto nos referimos cuando decimos que en Formosa vivimos en una provincia feudal, donde los intendentes son los señores feudales con la suma del poder público y todos responden al gobernador Insfrán. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en un fallo histórico que la reelección indefinida atenta contra el sistema republicano. Por eso, probablemente, Insfrán y su vicegobernador no puedan ser candidatos en estas próximas elecciones. Pero ese fallo no hace referencia a los intendentes, que son quienes verdaderamente sostienen al régimen autoritario que vivimos en Formosa. He aquí la importancia de una intervención federal como remedio institucional ante todos estos atropellos que venimos mencionando. Cuarto principio, publicidad de los actos de gobierno. No existe en Formosa la publicidad de los actos de gobierno. Formosa, como provincia, no ha adherido a la ley de ética pública, no ha adherido a la ley de acceso a la información pública, no ha adherido a ninguna ley donde lo que se pretenda es transparentar la gestión o que se rindan cuentas. Por eso, en Formosa, los funcionarios del poder, ninguno presenta declaraciones juradas, ni tampoco ningún intendente rinde cuentas ante sus consejos deliberantes. Al resto de los ciudadanos, la información que debería ser pública nos es negada. Quinto principio, responsabilidad por los actos de gobierno. También, ¿de qué responsabilidad por los actos de gobierno vamos a hablar cuando no hay transparencia, cuando no tenemos herramientas para responsabilizar a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones? No hay en Formosa un investigado del poder por actos de corrupción, ni hablar de que haya alguna persona presa por actos de corrupción. En Formosa no rige el principio de responsabilidad por los actos de gobierno, rige el principio de la impunidad para los funcionarios del gobierno. Por último, el principio de igualdad ante la ley. ¿De qué igualdad ante la ley vamos a hablar en Formosa? Cuando tenemos un sistema de pueblo pobre,
con gobernantes cada vez más ricos. Formosa, como todos saben, es una de las provincias más pobres del país. Sin embargo, los intendentes y sus familias se manejan como que sacan la lotería una vez por mes. El verdadero principio que motiva el accionar del gobierno en Formosa no es un principio republicano, es un principio autocrático y reza para el amigo todo y para el enemigo ni justicia. Todos los organismos del Estado están cooptados. Todos los organismos del Estado provincial están al servicio del poder como herramientas políticas para ganar elecciones. Esa es nuestra triste y endeble realidad institucional en Formosa. Quiero decir que esta violación sistemática a los principios republicanos en nuestra provincia es lo que ha permitido que tanto Insfran como sus intendentes hayan puesto en marcha un proyecto de perpetuidad en el poder. Porque eso es lo que hay en Formosa. En Formosa no hay un proyecto político de desarrollo, hay un proyecto de perpetuidad en el poder. Y esta violación sistemática a los principios republicanos también ha permitido a intendentes como Bríñole y otros tantos generar riquezas incalculables y ser poseedores de empresas constructoras, corralones, campos, flota de vehículos, maquinarias, boliches de alto valor económico, inversiones inmobiliarias, entre otras cosas. Y después con ese dinero y con esos bienes, más la utilización clientelar y política de todos los organismos del Estado, es como logran ganar elecciones. Y de esa forma es que hace más de 30 años están en el poder. Espero mis dichos sirvan en alguna medida para ilustrar por qué decimos que en Formosa vivimos en una república en ruinas. En Formosa la república es algo simbólico, está en los papeles, pero lo cierto es que en la realidad vivimos en una autocracia con todas las letras disfrazada con ropajes republicanos. Por eso consideramos que es la intervención federal el remedio institucional más efectivo que nos ofrece nuestra Constitución Nacional en este momento para reencauzar nuestra provincia al sistema republicano. Muchas gracias.